visto? Mi camiseta más molona, ¿eh? Bueno, toca empezar. Playas y rasas intermareales de la costa oeste de los Estados Unidos. Las playas más salvajes y vírgenes que he pisado en mi vida. Sé que lo que queréis ver es eso, es focas, leones marinos, águilas, orcas, y los vamos a ver, pero tenemos que empezar por el principio. Para entenderlas, os propongo un juego. Se basa en hacer una cadena trófica dibujada en el suelo con forma de pirámide, mirad. Es muy fácil de hacer, lo podéis repetir vosotros pues en la playa más cercana que tengáis o en otro tipo de ecosistema. Tenemos que explorar la playa y las rasas intermareales si está la marea baja y encontrar rastros tanto de vegetación específica de la zona como de fauna. Hay un truco que es repasar lo que llamamos la carrera de marea. Es el nivel más alto al que ha subido la marea, que suele dejar un rastro de las cosas que flotan en la mar, que son lo que vamos a poner en nuestra pirámide trófica. Este juego lo aprendí de mi maestro Jedi, que es Clemente, algún día os hablaré de él, que de él recibo mi poder Jedi y todo mi conocimiento medioambiental, aunque no os lo creáis. Tenemos el nivel de los productores, que he encontrado restos de algas, ahora os los explicaré por encima. El nivel de los consumidores, que he puesto todo, pues lapas, berberechos, caracolillos, que sean herbívoros. Luego también en el nivel de depredadores, que es el que más os gusta, he puesto cangrejos de varios tipos. He puesto una pluma de águila, que vamos a ver, el águila calva americana, y he puesto un hueso de la cadera de una cría de foca. A ver ahí. Bien. En general en todo el planeta hay 3 tipos de algas, ¿vale? Y en cada océano van cambiando, pero si aprendéis esto podéis distinguirlas bastante bien. Están las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Dependiendo del nivel de profundidad adquieren un color y unas características diferentes. Las que están más cercanas a la superficie son las algas verdes. Estas, que son en este caso... son las más fáciles de ver, las que más acostumbrados estamos a ver. ¿Por qué? Porque son al final las que viven más cerca de nosotros. Las algas pardas son para mí las más interesantes porque desarrollan características y técnicas para poder aprovechar la luz. O sea, las algas pardas son auténticas creadoras de flotadores que podemos ir explotando. ¿Y para qué hacen flotadores? Pues para poder subir un poco más alto y captar durante el día esos rayos de luz que todavía entran dentro del mar. Por eso necesitan elevarse, constantemente elevarse, y desarrollan todo tipo de flotadores. Y estoy alucinando porque nunca había visto algas como estas. Algunas parecen incluso luces de Navidad. Cada 10 centímetros desarrollan un flotador en tiras interminables, o sea, son larguísimas. Es una de estas la que utilicé ayer para crear la cuerda anti-raccoons, anti-mapaches, para poder subir la comida a lo alto del árbol por la noche al dormir. Pues porque es que son realmente duras. No solo eso, aquí también he descubierto otras que desarrollan unos flotadores como así de grandes y al final bajo el agua lo que forman es como una especie de figura de palmera. Si yo abriera con la navaja uno de estos, no encontraría agua, encontraría aire. Y por último, las algas rojas, que son las más desconocidas para mí, porque están en unas profundidades a las que yo no suelo llegar. Y de estas pues no sé deciros mucho, solo deciros que tiene este color porque utiliza una franja del espectro de luz que ya solo pueden captar teniendo este color. ¿Qué más? Consumidores. Consumidores tenemos berberechos, conchas de todo tipo, caracoles herbívoros como estos, y aquí he encontrado un trozo de un pez muy grande, de la espina principal, que no sé qué será, pero que me lo voy a guardar para hacerme una pulsera. Otra cosa es que luego me dejen pasarla en el avión. Bueno, y por último, vuestros favoritos. Ahora sí que sí entramos en la Norteamérica salvaje, los depredadores. Tenemos cangrejos carnívoros,
tenemos otro tipo de cangrejos. Tenemos una cadera de cría de foca y una pluma de águila de cabeza blanca que todavía sigue allí, de la que ahora os voy a hablar. Aquí es muy fácil ver focas. En unos días me voy a ir a una reserva de aves donde dice Teresa que se las ve muy bien y os pondré las imágenes, y también águilas americanas, el símbolo de la nación de Estados Unidos. El águila de cabeza blanca es un animal muy importante para las tribus norteamericanas, no solo de esta zona del oeste, sino de todo el continente de Norteamérica. Utilizaban las plumas del águila de cabeza blanca para simbolizar muchas cosas, casi siempre relacionadas o bien con los espíritus de sus antepasados o bien con el liderazgo en las batallas. Había tribus que se ponían una pluma si habían sobrevivido a una contienda bélica y se ponían dos plumas si habían sobrevivido a dos, era como medallas. Sigue siendo hoy el símbolo del liderazgo aquí en los Estados Unidos. De hecho, en el escudo personal del presidente de los Estados Unidos sigue habiendo un águila de cabeza blanca. Cuando se decidió que el águila de cabeza blanca iba a ser el símbolo de los Estados Unidos, hubo un padre de la nación, Benjamin Franklin, que no estaba de acuerdo, porque no estaba orgulloso del comportamiento de este águila. Es un águila pescadora, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pero también hay una águila pescadora, el mismo águila pescadora que tenemos en Europa, un poco más pequeña que el águila americana, y que es hostigada por el águila de cabeza blanca. O sea que si el águila de cabeza blanca no consigue su pez, hostiga al águila pescadora hasta que suelta el que ha pescado ella. Entonces Benjamin Franklin no estaba muy contento con este comportamiento de hostigar a otros individuos pues más débiles para conseguir sus recursos, y creía que no debía ser el símbolo de la nación de Estados Unidos. Otra cosa que no sabéis del águila de cabeza blanca, pues ¿acordáis de ese vídeo en el que estaba yo todo emocionado por los bosques de Francia, en el que explicaba la regla de Carl Bergman? Esa regla en la que dentro de una misma especie, según ascendemos hacia el norte a climas más fríos, los ejemplares se vuelven más grandes. Pues con el águila de cabeza blanca pasa exactamente lo mismo. Los ejemplares que viven en Florida son de una subespecie mucho más pequeña que los ejemplares que viven en Alaska, que casi les doblan en peso. El vídeo que ha valido para que todos mis amigos se rían de mí porque decían que si me había metido algo. Yo estaba solo feliz en el bosque, ¿no? Ya está, no es ningún pecado. Se vuelven más grandes y más pesados según el clima, se vuelven más fríos. Imaginaros una población de la especie que queráis, ¿no? De ñus, bueno, la que queráis que migre. De estas que hagan grandes migraciones. Pues las águilas también, las águilas hacen migraciones cuando viene el invierno del norte hacia el sur. Imaginaros que unos pocos individuos, casi siempre jóvenes, migran en otra dirección diferente sin ningún motivo aparente. En el caso de las águilas migran hacia Irlanda. Sí, unos pocos ejemplares. Pues eso, si se repite varios años seguidos, lo llaman vagabundismo biológico. Y es que unos pocos individuos van, no se sabe muy bien por qué, en otra dirección, y se considera el primer paso de la colonización de un nuevo territorio. Así que es posible que en Irlanda, dentro de 10 o 100 o 200 años, las águilas americanas vayan allí a pasar los meses más fríos. ¿Qué uso le daban a estos ecosistemas los nativos norteamericanos? En los salientes más altos de la costa, tanto de allí como de allá, seguramente tenían ellos sus atalayas para avistar ballenas. Los nativos norteamericanos, todas las tribus de aquí, eran grandes cazadores de ballenas en canoas. Y aunque se han ido rompiendo con el paso de los siglos y por las tormentas, han ido cayendo aquí en rocas, es normal encontrar entre estas rocas dibujos, fijaros, o bien de ballenas, o bien de caras de personas y de peces. Mirad, a ver si lo veis. Aquí hay uno, ahí se ven peces, veis ahí dos caras de personas, eso que parecen hojas, en un grabado más allá que he encontrado, y en este yo creo que son peces. Fijaros aquí.
Es la típica forma de pez. Esto, que es como una especie de chorro de agua que le sale al pez, puede significar que esto sea una ballena. Un pez al que le salía agua desde arriba. Aquí se ve otro. Fijaros, chavales, que aquí se ve muy bien dos orcas que están dibujadas aquí y más caras como gritando. Tienen la boca abierta porque están dando el aviso de que están viendo ballenas. Hay una orca aquí y otra aquí, no sé si las veréis muy bien en la cámara. En esta parece que la ballena se ha comido a la persona. The sea, to the freeway, lay. Hard to smile when I'm with me, when I'm with me. No se va a ver con esta cámara, pero allí hay una agrupación de aves marinas comiendo juntas y están viniendo mucho. Eso puede ser que haya algo que comer, un festín gordo debajo, como una ballena muerta o un grupo de pescados. ¿Hay ballenas aquí, Diego? Sí, eso dicen. No sé si, bueno, sí, igual con suerte me da tiempo ir a grabarlas, pero... ¿Pero por qué exactamente en esta zona? Porque vienen a unas islas que hay allí, no, más para allá, llamadas las Islas Orcas. Además tienen muchos nombres en español, me imagino que porque aquí llegaron primero pues conquistadores españoles. De hecho lo llaman a esto el Canal San Juan, creo. El estrecho de Juan de Fuca. Eso, el estrecho de Juan. Y por aquí o aparecen orcas o aparecen la comida de las orcas, que son las focas. Estamos muy cerca de Alaska. Es el camino a Alaska, Sí. donde las orcas se Mira migran. una foca allí. ¡Oh, es verdad! ¡Hola! I can feel so damn weak with just a drop of a dime. Y por supuesto aquí tenemos a Potiambienturas grabando la foca. That was super close.